Y dejadme que salude ahora a sí. Sergio Redondo, que es el candidato de Vox por Ceuta. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, las encuestas le colocan como los primeros en esas elecciones. Bueno, en Ceuta, pues nosotros lo decimos en multitud de ocasiones, las encuestas son. Nosotros realmente somos muy críticos con este tipo de estudios sociológicos, incluso cuando no son favorables, como en este caso. Lo que sí es cierto es que ese es el ánimo que se nota en la ciudad, ¿no? Toda la situación, ¿no? Los problemas que está viviendo Ceuta, que arrastra ya desde estos últimos años, de los 20 años de gobierno del Partido Popular, hace que la gente necesite, quiera ese cambio, busque una alternativa que solucione esos problemas que venimos arrastrando y bueno, pues esto al final pues va marcando esa tendencia electoral que van reflejando las encuestas. Como digo, las encuestas son, pero también nos anima a ver que las que van saliendo en lo que respecta a la ciudad de Ceuta, pues son favorables y motivan a seguir trabajando como venimos trabajando en los últimos años de esta legislatura. Las principales líneas de su programa electoral, ¿qué proponen para los ceutíes? Bueno, nosotros tenemos varios problemas que confluyen en uno general, que es el de la marroquinización que está sufriendo la ciudad todos estos años, potenciada por el Partido Popular con sus políticas marroquinizadoras y de poco control en el tema del empadronamiento, del asentamiento de población de origen marroquí. Eso ha ido durante todos estos años dando una imagen de una ciudad que tradicionalmente ha tenido un carácter, unas características del sur peninsular, de ciudad muy vinculada a su entorno andaluz, a tener ahora una apariencia cada vez mayor de ciudad pues de marroquí o marroquinizada y con formas de vida que son más propias del tercer mundo que de una nación como la española. Eso lleva aparejo otros problemas subsidiarios de este problema de marroquinización, como puede ser la inseguridad, la degradación social y urbana en todos los barrios, una parte importante de los barrios periféricos del extrarradio de la zona centro de la ciudad. Estamos viendo cómo se han ido degradando, cómo la inseguridad es norma habitual en muchas de estas barriadas, pues con el tema de tiroteos, incluso tiroteos con resultados de muerte, pues apedreamientos a coches de policía, bomberos, algaradas y peleas constantes a cualquier hora de la ciudad, quema de vehículos. O sea, todo eso es un conjunto de elementos que viene a degradar estas barriadas y hacer muy difícil a los ciudadanos que puedan vivir con calma y tranquilidad. Esta sería una de las consecuencias derivadas de todo este proceso de marroquinización, que también está muy vinculado a esos procesos de inmigración ilegal que se han vivido en la ciudad de Ceuta en los últimos 30 o 40 años y que han permitido de una forma u otra que se produzca un paulatino proceso de suplantación demográfica. En la ciudad de Ceuta encontramos cada vez un mayor número de población de origen marroquí en detrimento de una población de origen peninsular que tiende a marcharse ante la situación que se va viviendo en la ciudad de Ceuta y a esa desesperanza, ¿no?, que anida en una ciudad que ve comprometido su futuro. Y por supuesto todo esto también está relacionado con eso que podemos entender como desarrollo económico. Una ciudad con estos problemas, con ese problema de marroquinización, con esa apariencia cada vez de ciudad más vinculada a su entorno marroquí que al entorno peninsular, todos esos problemas que hemos comentado de inseguridad, de tiroteos, de peleas de bandas, de narcotráfico. Pues como digo, esta situación hace que la ciudad se quede anclada en su proceso de desarrollo económico, no avance, no haya inversión, no quieran establecerse nuevas empresas en la ciudad ante la falta de perspectiva para ese futuro económico, y eso también va en perjuicio del futuro laboral de los ciudadanos, de los ceutíes, y que potencie también que se produzca esa inmigración de vuelta a la península de muchos ciudadanos que no ven ningún tipo de futuro económico en la ciudad. Esos son los principales problemas que nosotros estamos intentando señalar, que nosotros estamos intentando atajar con nuestras propuestas. Ahora mismo no somos gobierno, no tenemos capacidad de gobierno, pero bueno, sí que intentamos proponer de alguna forma aquellas ideas, aquellos elementos que entendemos que pueden ser necesarios para conseguir
o paliar de alguna forma estos problemas. Nos encontramos con un muro del gobierno del Partido Popular que quiere seguir en esa línea descendente. Nosotros lo calificamos como de descenso directo a los infiernos, ¿no? Que lleva esas políticas que viene implementando en los últimos 20 años y que justamente en esta legislatura, cuando tiene un gobierno en minoría, se apoya en el Partido Socialista, que bueno, eso lo único que conlleva es a potenciar ya unas políticas nefastas para la ciudad que venían desarrollándose habitualmente por el Partido Popular y ahora potenciada por esa forma de entender la política y de hacer política que tiene el Partido Socialista, tanto a nivel local como a nivel nacional, y su influencia en la ciudad de Ceuta. Sergio, le pregunta a Julio Ariza. Yo no conozco en absoluto, ni conozco Ceuta, ni conozco la problemática que tienen ustedes allí, aunque puedo imaginar algunas de las condiciones. ¿Cómo está el tema de la inmigración irregular, de la inmigración ilegal? ¿Y digamos, qué medidas ha tomado el gobierno de Ceuta y el gobierno de España para que esa capilaridad que debe haber constante entre Marruecos y Ceuta por lo menos esté ordenada y esté organizada? Porque tienen ustedes a Gibraltar a 66 kilómetros y no creo yo que la situación social... 66, a 14 o 15. Sí, bueno, a 14 o 15 kilómetros en línea recta. Mejor me lo pones. A 15 kilómetros está Gibraltar y no creo yo que la situación social en Gibraltar tenga algo que ver con la que han conseguido los diversos gobiernos de Ceuta y de España en esa ciudad, ¿no? Las políticas a nivel general, tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno del Partido Socialista, han sido nefastas en el control migratorio. En la ciudad de Ceuta ese es el resultado de la imagen que estoy comentando de marroquinización de la ciudad, procesos de inmigración ilegal, la mayoría de origen magrebí. Se puede hablar de la inmigración subsahariana, esa inmigración es puntual, sí es cierto que se producen en muchos momentos asaltos masivos, hemos visto imágenes de asaltos en La Valla, esta inmigración llega, entra a los centros de estancia temporal de inmigrantes y cada X tiempo va saliendo a la península. No es una inmigración ilegal que acabe asentándose con carácter permanente en la ciudad de Ceuta. Nuestro problema migratorio es el de origen marroquí, especialmente marroquí, que pues se ha ido asentando de manera ilegal en los últimos 30 o 40 años y al final ha ido suplantando demográficamente a una ciudad, como he dicho, que tenía una imagen propiamente andaluza. Eso se ha producido por la inacción y la falta de control en todos estos procesos de inmigración ilegal que se han ido produciendo durante décadas en la ciudad de Ceuta. Bueno, hemos podido ver cómo en este último año, en el 2021, se produjo una invasión por parte de más de 15.000 marroquíes y, bueno, pues una parte sí vuelve a Marruecos, otra parte se queda o sale hacia la península por unos procesos bastante fraudulentos de concesiones de asilo y una parte se queda aquí en Ceuta y al final se acaba quedando primero en campamentos ilegales, después se va buscando cada sitio, cada hueco donde puede desarrollar o afincarse y al final esa población que entró de manera ilegal en la ciudad de Ceuta en masa no vuelve a Marruecos. Ni vuelve a Marruecos ni pasa a la península y se acaba quedando aquí, porque muchos de ellos también tienen conexiones familiares con todos esos inmigrantes ilegales que se han ido asentando en la ciudad de Ceuta en los últimos 30 años. Eso va potenciando esta entrada de inmigración que al final va generando unos derechos y con el tiempo, ante la falta de expulsión de estos inmigrantes que han ido afincándose de manera ilegal en la ciudad de Ceuta, pues te encuentras que van, como digo, adquiriendo esos derechos y pues al final acceden a una nacionalidad española, a una residencia o sea, un dato que entendemos como relevante. En los últimos 2 años se han otorgado casi 1.000 nacionalidades españolas en la ciudad de Ceuta. En los 2 últimos años, 3 últimos años, casi 1.000 nacionalidades españolas en una ciudad tan pequeña como Ceuta, donde el censo poblacional es de 83.000 personas. La mayoría de esas nacionalidades se han concedido a gente que se ha ido asentando durante los últimos años de manera irregular en la ciudad de Ceuta. Pero es que además se están concediendo nacionalidades españolas a gente que no sabe hablar ni siquiera el español de manera correcta. Entonces, estamos viendo que ese proceso de inmigración ilegal no es algo como podemos ver a lo mejor en la península, en la llegada masiva a través de pateras, sino que se ha ido consintiendo por todos los gobiernos de España durante los últimos 30 años y al final lo que han conseguido es generar un problema de inmigración en su origen
y de marroquinización en su efecto en el momento actual. Le pregunto ahora a Lidia Falcón. Hola, buenos días. Encantada de oírle. Yo conozco Ceuta. Yo conozco esa ciudad preciosa, realmente, en lugar y sitio únicos. Hace años, claro está. Quería preguntarle, ¿y el reparto de la riqueza? Es decir, ¿cómo se atiende a las clases más desfavorecidas? ¿Qué clase de asuntos sociales, de servicios sociales se les prestan? Porque usted ha hablado de la violencia y de los grupos delincuentes, pero hay que pensar, me gustaría que lo pensara todo el mundo, que esa violencia, la mayoría del tráfico de droga y la mayoría de los delitos que se cometen son motivados por las clases marginadas y por la falta de un apoyo institucional al trabajo, al empleo y al reparto de la riqueza. Yo cuando vi Ceuta era una ciudad que tenía unos sectores marginales enormemente pobres y me parecía que pudieran salir de allí. No sé ahora cómo está ese tema. Bueno, debo decir que Ceuta es una ciudad pequeña con un presupuesto de 400 millones de euros, prácticamente similar al de una ciudad como Málaga, con las diferencias que hay entre una ciudad como Málaga y una ciudad como Ceuta. Un presupuesto de 400 millones. Una parte de ese presupuesto se destina a ayudas sociales y a subvenciones a entidades que se encargan de todo el tema de asistencia social. Podemos hablar incluso hasta de un presupuesto de casi 30 millones de euros solo destinados de este presupuesto de 400 al tema de las ayudas sociales, de la exclusión social y de la asistencia social a personas que se entienden que están en situación de exclusión social. Esto no es nuevo, esto no se está haciendo ahora, lleva ya años produciéndose este tipo de inversión con políticas destinadas a la integración. Y siguen produciéndose estos procesos de degradación social y de exclusión. ¿Por qué? Pues porque la entrada sigue siendo constante, porque Marruecos fomenta estas entradas y porque muchas de estas personas que teóricamente viven en exclusión social no están tan en exclusión social porque se dedican al narcotráfico, muchas de ellas, o porque tienen su propia conexión o su forma de vida o una vida secundaria también vinculada al Reino de Marruecos, muy propia de esta ciudad con estas características fronterizas. O sea, no se le puede achacar a España, el gobierno de España en ese sentido, que no haya gastado dinero en intentar de alguna forma paliar esos problemas que, evidentemente, en ciudades fronterizas y con este tipo de inmigración genera la exclusión social. Es que también hay que tener en cuenta que una parte muy importante de toda esa inmigración, de toda esa población de origen marroquí que se ha ido asentando en la ciudad de Ceuta no tiene ningún interés en integrarse, no tiene ningún interés en cambiar sus estilos de vida y muchos de ellos vienen también prestando un gran servicio al Reino de Marruecos en su intención de colapsar y de hacer también inviable la vida y la tranquilidad de la ciudad de Ceuta. Todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, pero en ningún caso se puede achacar de que los españoles, que somos un pueblo solidario, no hemos gastado una parte del dinero del contribuyente en intentar paliar esa exclusión social, sobre todo en una ciudad como Ceuta. Sergio Redondo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer, seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Y nos tenemos que ir.